El hombre más malvado del mundo. En el mundo del trabajo policial y las historias de crímenes misteriosos, hay un lugar escondido donde personas inteligentes, pero no obstante malvadas, han tenido un encuentro con el FBI. Sin embargo, el FBI a veces necesita cooperar con algunos de los criminales más notorios de la historia, ofreciéndoles tratos a cambio de su cooperación. Pero, ¿por qué el FBI haría tales tratos con personas malvadas? ¿Y quiénes son algunos de los ejemplos más infames de estos acuerdos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video exploraremos la historia de 3 personas malvadas que hicieron tratos con el FBI y revelaremos las impactantes razones detrás de sus acuerdos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. Joseph de Ear Massino. Conocido como el último don de la mafia de Nueva York, después de que todos los jefes de su organización fueran enviados a prisión, Joe Massino finalmente se convirtió en el primer jefe de una de las 5 familias en cooperar con el gobierno. En 1981, la familia criminal Bonanno descubrió que uno de sus soldados, llamado Donnie Brasco, era en realidad un agente encubierto del FBI llamado Joseph Pistone. La revelación creó un ambiente de tensión asesina dentro de la familia durante una década, pero en 1991 Joe Massino se convertiría en el padrino indiscutible. Después de matar a cualquiera que estuviera asociado con Pistone y varios pretendientes rivales, Massino se esforzó mucho para asegurar su éxito y longevidad. Prohibió a sus capos y soldados pronunciar su nombre, cerró varios de los clubes sociales que alguna vez fueron famosos de la familia, e insistió en que las reuniones familiares se realizaran en lugares remotos para que pudieran hacerse pasar por vacaciones. Durante 13 años gobernó con inmunidad casi total y llegó a ser conocido como el último don, porque los jefes de todas las demás familias criminales de Nueva York estaban en prisión mientras él reinaba libremente. Después, en 2004, Joe Massino hizo lo impensable. Se convirtió en el primer jefe en funciones de una familia criminal de Nueva York en convertirse en informante del gobierno. Joseph Charles Massino nació en Maspeth, Queens, el 10 de enero de 1943. La educación formal de Massino se completó en su segundo año de escuela secundaria, pero su educación criminal apenas comenzaba. Massino pronto llamó la atención del jefe en funciones de Bonanno, Philip Rusty Rastelli. Alrededor de 1973, se convirtió en socio cuando Rastelli lo puso en la vía rápida para convertirse en un hombre hecho. Su larga relación cambiaría para siempre la suerte de los Bonanno. Massino llamó cariñosamente a Rastelli Unc como su mentor del inframundo. Massino se hizo conocido como Big Joe debido a su peso y destreza criminal, comenzando con una operación de números y usura que dirigía desde un camión de almuerzo. Massino mostró los rasgos esenciales para una larga carrera en la mafia: inteligencia, capacidad de ganar dinero y voluntad de asesinar. Pronto pasó a dirigir un equipo especializado de secuestradores, supervisando la intercepción de cargas de camiones de alto valor. Como protegido de Rastelli, Massino se convirtió oficialmente en miembro de los Bonannos el 14 de junio del 77, en una ceremonia en un bar de Queens. Para los agentes del FBI que lo siguieron, Joe Massino era afable y educado, e impresionó a los agentes con su memoria fotográfica y su capacidad de recordar, a menudo memorizando sus matrículas. Aunque afable como era, Massino tenía una reputación temible. Raymond Wayne, un corpulento ejecutor de Massino, le tenía un miedo mortal. Según la historia de Shelwyn Rapp sobre las 5 familias de la mafia, cuando ambos fueron arrestados por conspirar para recibir mercancías robadas en un secuestro de un camión interestatal, Wayne se negó a cooperar por miedo y posteriormente Massino fue absuelto. Y cuando Rastelli fue a prisión a finales de los años 70, Massino se convirtió en su mensajero de confianza de la mafia. El peligroso Carmine Galante se había convertido en un problema, considerándose el nuevo jefe e intentando dominar el negocio de heroína de la familia. Rastelli, a través de Massino, presionó a la comisión de las 5 familias de Nueva York para que aprobara el asesinato de Galante. Estuvieron de acuerdo y Galante fue asesinado en la parte trasera de un restaurante de Bushwick, Brooklyn, en julio de 1979. El asesinato de Carmine Galante no unificó a los Bonanno bajo Rastelli, tuvo el efecto contrario. En el 81 se habían formado 2 facciones. De un lado estaban los capitanes leales a Rastelli, incluido Joe Massino. Del otro lado se formó un grupo disidente de 3 capitanes: Al Sonny Reed Indelicato, Dominic Big Train Trinchera y Philip Philly Lucky Giacone. En mayo del 81, Massino se enteró de que los 3 capitanes descontentos estaban abasteciéndose de armas. Massino llevó esta noticia a la comisión. Según Fight Families de Shelwyn Rapp, la respuesta que recibió fue práctica: protéjanse, hagan lo que tengan que hacer. Massino organizó una reunión de paz en un club nocturno el 5 de mayo del 81, que fue un éxito. Massino apostó por el protocolo de la mafia, que garantizó que no habría armas en la reunión. También dispuso la presencia
presencia de 2 capitanes neutrales para despejar cualquier sospecha. Los 3 capitanes rebeldes serían llevados a una habitación trasera del club cuando llegaron a la reunión. Otro capitán de alto rango alineado con Rastelli, Dominic Sonny Black Napolitano, quería involucrar a un asociado llamado Donnie Brasco. Joe Massino vetó eso. Sospechaba de Brasco y ordenó a su tripulación que se mantuviera alejado de él. Los instintos de Massino le sirvieron de mucho. Brasco era Joseph Pistone, un agente encubierto del FBI que se había infiltrado en los Bonanno en 1977. Cuando llegaron los 3 capitanes, los tiradores de Massino le tendieron una emboscada y los mataron a tiros. La posición de Joe Massino en la familia creció. El único problema con su reputación en el inframundo se produjo cuando el cuerpo de Sonny Reed fue descubierto unos días después en un área conocida como The Hole, un conjunto de calles bajas y perpetuamente inundadas en la frontera entre Brooklyn y Queens, que contienen varias calles vacías, lotes. En julio del 81, los responsables del FBI de Joseph Pistone lo retiraron de su operación encubierta de casi 6 años, creando otra orden del día con la que Joe Massino debía tratar, el capo Dominic Sonny Black Napolitano. Napolitano había respaldado a Brasco e incluso lo había considerado para ser miembro de la Cosa Nostra, una violación imperdonable de la seguridad de la mafia. Massino ordenó el asesinato de Napolitano y le dijo a su cuñado Salvatore Vitale: "Tengo que darle el recibo por la situación de Donnie Brasco". Aproximadamente un año después, fuertes lluvias desenterraron una tumba poco profunda. Se necesitaría muchos años para confirmar que el cuerpo era de Napolitano. ¿Cómo Joe Massino ascendió a las filas de la mafia? En el 82, en espera de una acusación, Joe Massino se ocultó en Milford, Pensilvania. Para entonces ya era conocido como el subjefe de Bonanno, y según todos los informes, era su líder de facto. Se entregó después de 2 años. Finalmente fue declarado culpable de los cargos de extorsión rico y sentenciado en enero del 87 a una pena de prisión de 10 años. Sin embargo, Massino escapó de la condena por el asesinato de los 3 capitanes debido a un tecnicismo de prescripción. El enorme juicio de la Comisión de la Mafia del 86 había condenado a todos los jefes gobernantes de Nueva York. Los Bonanno ya habían perdido su puesto en la comisión, castigo por haber permitido que un agente del FBI se infiltrara tan profundamente en sus filas. Pero en un afortunado giro del destino, eso significó que el FBI ya no consideraba a la familia como una amenaza criminal importante, y se retractó para centrarse en las otras 4 familias. Esto funcionó en beneficio de Joe Massino. Aún así, siempre respetuoso con su mentor Rastelli, Massino esperó hasta la muerte de Rastelli en el 91 para convertirse en el jefe oficial Bonanno. Esperando una carrera saludable por el título, Massino fue puesto en libertad con 2 años de libertad condicional en 1992. Bajo Massino, los Bonanno se fortalecieron. Aprendiendo de la debacle de Donnie Brasco, Massino creó células clandestinas para las tripulaciones de Bonanno bajo sus especialidades de hacer dinero. Ninguno de los tripulantes sabía lo que estaba haciendo el otro. Para minimizar la vigilancia y los informantes, también cerró los clubes sociales de la familia, como protección adicional. Joe Massino profundizó en el manual del jefe de la familia genovés, Vincent Gigante, instruyendo a los miembros a tocarse o señalarse las orejas cuando refirieran a él. Tras este descubrimiento, las autoridades lo apodaron en broma la oreja. Bajo el liderazgo de Massino, los Bonanno se convirtieron en la familia criminal más fuerte de Nueva York y recuperaron su puesto en la comisión. Massino los condujo hacia más extorsiones sindicales y los alejó de secuestros de alto perfil que despertarían sospechas en los federales. Y aunque los Bonanno casi habían dejado entrar a la familia a un agente del FBI, también eran la única familia de la mafia de Nueva York en la que nunca un miembro se convirtió en informante o testigo del gobierno. Pero eso cambió en 2002, cuando 2 capitanes se convirtieron en cooperadores y entraron en el programa de protección de testigos. Pronto se inició una investigación de contabilidad forense del FBI dirigida a Joe Massino. El 9 de enero del 2003, Joe Massino fue arrestado en una amplia acusación rico, incluso por el asesinato de Napolitano en el 81. Salvatore Vitale, también acusado, fue condenado al ostracismo por completo, y ahora estaba en la lista de objetivos de Massino. Aceptó cooperar y testificar contra su cuñado. A medida desencadenó más deserciones de Bonanno, temiendo que quedaran implicados en viejos asesinatos. Massino enfrentó otra acusación sustitutiva por 7 asesinatos adicionales. El 30 de julio del 2004, Joe Massino fue declarado culpable de todos los cargos. Temiendo la pena de muerte, inmediatamente solicitó una reunión con el juez e hizo lo impensable para un padrino de la mafia. Cambió de opinión y se convirtió en el primer jefe en funciones de una familia criminal de Nueva York en cooperar con el gobierno en la historia. Con base en la información de Massino, el FBI visitó el agujero y desenterró los cuerpos de los otros 2 capitanes renegados asesinados en el 81. Joe Massino se declaró culpable de un 8º cargo de asesinato en 2005.
2005 y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Luego, Massino testificó contra el jefe interino Vincent Baciano en 2011. Mientras estaba en prisión, Massino tenía la intención de grabar a Baciano confesando su intención de matar a un fiscal. En cambio, Baciano admitió haber ordenado el asesinato de otro asociado de Bonanno en 2005. En un testimonio adicional, según The New York Times, Massino reconoció que había perdido $12 millones para asegurar su acuerdo de cooperación gubernamental. En junio del 2013, Massino, de 70 años, fue sentenciado nuevamente a tiempo cumplido y se le concedió libertad supervisada por el resto de su vida. Pero para entonces la familia Bonanno que resucitó era un caparazón de lo que era antes debido a las deserciones del gobierno, y la peor deserción de todas fue la de su otrora intocable jefe, Joe Massino. Número 2. Gregory Scarpa. Scarpa nació de inmigrantes de primera generación, Salvatore y Mari, del pequeño pueblo de Lorenzaga de Mota di Livenza cerca de Treviso, Italia. Se crió en el barrio obrero de Bensonhurst en Brooklyn. Cuando era niño y vivía en la Gran Depresión, Scarpa ayudó a su padre a repartir carbón por toda la ciudad de Nueva York. Es posible que su hermano mayor, Salvatore Scarpa, le haya presentado a Gregory la familia criminal Colombo, a la que según informes se unió en la década de los 50. En la década de los 50 Scarpa se casó con Connie Forrest. Ella y Scarpa tuvieron una hija y 3 hijos, incluido Gregory Scarpa Jr., quien seguiría a su padre en la familia Colombo y eventualmente se convertiría en capo. Scarpa y Forrest se separaron en 1973. Scarpa también mantuvo una relación de 30 años con su novia Linda Shiro, que resultó en 2 hijos, Joseph y Linda. Scarpa vestía con estilo y habitualmente llevaba $5,000 de bolsillo para compras y sobornos. Tenía uso de un apartamento en Sutton Place de Manhattan y poseía casas en Brooklyn y Staten Island, así como en Las Vegas, Nevada y Singer Island, Florida. Su poder, astucia y brutalidad le valieron el apodo de la Parca y le ayudaron a escapar de la persecución durante muchos años. Shiro dijo más tarde que Scarpa a veces dejaba los números 666, el número bíblico de la bestia, en los buscapersonas de sus víctimas. Scarpa, un criminal de carrera, finalmente se convirtió en caporegime de la familia Colombo, así como en propietario del Wimpy Boys Social Club. Scarpa estuvo involucrado en juegos de azar ilegales, usura, extorsión, secuestro, tarjetas de crédito falsificadas, asaltos, robo de acciones y bonos, narcóticos y asesinatos. Muchos de los miembros del más alto rango de la familia Colombo en la actualidad eran miembros de la tripulación de Scarpa. En marzo del 62, Scarpa fue arrestado por robo a mano armada. Para evitar el procesamiento, Scarpa aceptó trabajar como informante encubierto para el FBI, iniciando una relación de 30 años con la agencia. En el verano del 64, según Shiro y otras fuentes, agentes de campo del FBI en Mississippi reclutaron a Scarpa para que los ayudara a encontrar a los trabajadores de derechos civiles desaparecidos Andrew Goodman, James Chaney y Michael Swerner. El FBI estaba convencido de que los 3 hombres habían sido asesinados, pero no pudieron encontrar sus cuerpos. Los agentes pensaron que Scarpa, utilizando técnicas de interrogatorio ilegales que no estaban disponibles para los agentes, podría lograr obtener esta información de los sospechosos. Una vez que Scarpa llegó a Mississippi, los agentes locales supuestamente le proporcionaron un arma y dinero para pagar por la información. Scarpa y un agente supuestamente azotaron y secuestraron a Lawrence Beard, un vendedor de televisiones y miembro secreto del clan, de su tienda en Laurel, y lo llevaron a Camp Shelby, una base militar local. En Shelby, Scarpa golpeó brutalmente a Beard y le metió el cañón de una pistola en la garganta. Beard finalmente le reveló a Scarpa la ubicación de los cuerpos de los 3 hombres. El FBI nunca ha confirmado oficialmente la historia de Scarpa, aunque no necesariamente contradice la afirmación de la participación de Scarpa en el asunto. El periodista de investigación Jerry Mitchell y Barry Bradford, profesor de secundaria de Illinois, afirmó que el patrullero de carreteras de Mississippi, Maynard King, proporcionó las ubicaciones de las tumbas al agente del FBI Joseph Sullivan, después de obtener la información de un tercero anónimo. En enero del 66, Scarpa supuestamente ayudó al FBI por segunda vez en Mississippi, en el caso del asesinato de Vernon Dahmer, asesinado en un incendio provocado por el clan. Después de este segundo viaje, Scarpa y el FBI tuvieron un fuerte desacuerdo sobre su recompensa por estos servicios. Después, el FBI dejó a Scarpa como informante confidencial. En el 80, el agente del FBI Lyndall DeVecchio se convirtió en el contacto y encargado de Scarpa y reinició su relación con el FBI. Scarpa se había negado a tener contacto con el FBI durante los 5 años anteriores, pero DeVecchio le convenció para que cooperara nuevamente. Gregory Jr., Shiro y los fiscales federales afirmaron más tarde que Scarpa tenía numerosos tratos ilegales con DeVecchio. Scarpa supuestamente le proporcionó dinero en efectivo, joyas y otros obsequios, junto con información de valor cuestionable sobre los Colombo. A cambio, DeVecchio supuestamente protegía a Scarpa del arresto y le proporcionó información sobre sus rivales durante la Tercera Guerra de Colombia.
Colombo. A lo largo de los años, el FBI supuestamente pagó a Scarpa $158,000 por sus servicios. Según asociados de la mafia, bromeaba sobre Girlfriend, una amiga de las fuerzas del orden que le daba información. Durante 10 años, De Vecchio se reunió a solas con Scarpa, a menudo en un apartamento o en una habitación de hotel proporcionada por el FBI. De Vecchio era un invitado frecuente a cenar en la casa de Scarpa y en una ocasión recibió como regalo una muñeca Cabbage Patch, difícil de encontrar de Scarpa. Algunos de los compañeros agentes de Vecchio estaban perturbados por su cercanía con Scarpa y pronto lo informaron a sus superiores del FBI. En el 85 los fiscales federales acusaron a Scarpa de realizar una importante estafa con tarjetas de crédito. Después de que se declaró culpable, los fiscales pidieron al tribunal que le imponga una multa considerable y una pena de prisión. Sin embargo, De Vecchio presentó un memorando al juez que enumeraba todas las contribuciones de Scarpa al FBI. El juez finalmente condenó a Scarpa a 5 años de libertad condicional sin prisión y a una multa de $10,000. Los miembros de Colombo quedaron tan sorprendidos por la leve sentencia impuesta a Scarpa que algunos empezaron a preguntarse si estaría trabajando para el gobierno. Después de someterse a una cirugía de úlcera de emergencia en el Victory Memorial Hospital de Brooklyn en el 86, Scarpa recibió varias donaciones de sangre de familiares y asociados. Scarpa había rechazado recibir sangre del banco de sangre del hospital. Scarpa finalmente obtuvo sangre del mafioso Paul Melee, un culturista que usaba esteroides anabólicos inyectables. Melee había contraído el VIH por una aguja sucia y se lo transmitió a Scarpa durante la transfusión de sangre. Los cirujanos del hospital Mount Sinai de Manhattan finalmente extirparon el estómago de Scarpa. El 30 de agosto del 92 recibió un acuerdo de $300,000 en un tribunal civil de su primer cirujano y del Victory Hospital por negligencia. A medida que la enfermedad de Scarpa progresó hasta convertirse en SIDA, él y sus familiares dijeron a todos que padecía cáncer. En 1991, los partidarios del rebelde de Colombo y jefe interino Víctor Orena intentaron matar a Scarpa. A principios del 91, una lucha entre Orena y el jefe de Colombo encarcelado, Carmine Persico, desembocó en violencia. Los leales a Persico habían intentado sin éxito matar a Orena en su casa de Brooklyn. En represalia, Orena decidió asesinar a Scarpa, uno de los más firmes partidarios de Persico. El 18 de noviembre del 91, Scarpa conducía su propio coche en Brooklyn, seguido por su hija Linda de 22 años y su nieta de 8 meses, cuando dos coches lo detuvieron. Sicarios salieron corriendo de su vehículo con las armas en la mano y convergieron hacia el auto de Scarpa, pero Scarpa logró alejarse de la emboscada, chocando contra todo lo que se interpuso en su camino. Algunos transeúntes resultaron heridos, pero Scarpa y sus familiares escaparon ilesos. Durante el conflicto de 7 meses entre Persico y Orena, Scarpa se desempeñó como comandante militar de Persico. Aunque debilitado por la enfermedad, recorría constantemente la avenida U en Brooklyn, buscando seguidores de Orena en clubes y bares sociales. Indignado por el intento de asesinato de su familia, Scarpa estaba especialmente atento a leal a Orena William Cutolo, quien lo había organizado. Durante las siguientes semanas, Scarpa y sus asociados erróneamente mataron al mafioso de la familia Genovese, Tomás Amato, y a los leales a Orena Rosario Natasha, Vincent Fusaro y James Malpiso. Scarpa supuestamente le disparó a Fusara mientras colgaba luces navideñas en su casa. En 1992 la demanda de Scarpa por SIDA se resolvió con $300,000 en pagos en efectivo a su familia. En el 92, mientras comparecía ante un tribunal civil de Nueva York por su demanda médica, Scarpa fue arrestado por violar las leyes estatales sobre armas de fuego. Poco después, fue acusado formalmente de cargos federales de extorsión que implicaban 3 asesinatos. El 29 de diciembre del 92, mientras estaba bajo arresto domiciliario con un dispositivo de vigilancia electrónico, Scarpa perdió un ojo en un tiroteo con otros mafiosos. 2 mafiosos de la familia Lucchese, Michael De Rosa y Ronald Moran, habían amenazado a Joe Scarpa, el hijo de Gregory, por un negocio de drogas. Después de levantarse de la cama, Scarpa mayor condujo con Joe a la casa de De Rosa y le disparó. Moran respondió y golpeó a Scarpa en el ojo. De regreso a su casa, Scarpa supuestamente vertió un poco de whisky escocés en su herida, aseguró a las autoridades que todo estaba bien y luego fue al hospital. Los fiscales revocaron el arresto domiciliario de Scarpa y lo enviaron a prisión. En 1993 Scarpa estaba ciego de un ojo, demacrado y con mala salud. El 6 de mayo del 93 se declaró culpable de 3 asesinatos y de conspiración para asesinar a varios más. El 15 de diciembre del 93 Scarpa fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal. Esta sentencia se redujo posteriormente a 10 años debido a la mala salud de Scarpa. El 4 de junio del 94 Gregory Scarpa Sr. murió en el Centro Médico Federal para Prisioneros en Rochester, Minnesota.
por complicaciones relacionadas con el SIDA. La condición de informante de Scarpa no se reveló hasta el 95 durante un juicio por extorsión y asesinato de 7 miembros de la facción Orena. En ese momento el exconsigliere de la familia Colombo, Carmine Cessa, ahora testigo del gobierno, habló a los fiscales sobre los tratos corruptos de De Vecchio con Scarpa. Finalmente los fiscales se vieron obligados a revelar que De Vecchio podría haber revelado a Scarpa información confidencial, incluida información sobre exmiembros de Colombo que se habían convertido en informantes. Al final, a 19 partidarios de Orena se les desestimaron los cargos de asesinato o se les revocaron las condenas por asesinato después de que sus abogados sostuvieron que la colaboración de De Vecchio con Scarpa contaminaba las pruebas en su contra. Los abogados argumentaron que De Vecchio le dio a Scarpa información que utilizó para matar a miembros de la facción Orena, por lo que cualquier asesinato cometido por sus clientes era un acto de autodefensa. El 30 de marzo del 2006, De Vecchio se vio obligado a retirarse del FBI. En 1996 fue acusado de complicidad con Scarpa y otros mafiosos de Colombo en 4 asesinatos durante la década de los 80 y 90. El caso del gobierno se basó en el testimonio de Linda Shiro, quien pronto fue desacreditada como testigo, después de que Tom Robbins de The Village Boys revelara que había concedido una entrevista a Robbins y Jerry Capezzi una década antes y negó que el agente hubiera sido alguna vez involucrado. Robbins dijo que si bien él y Capezzi habían prometido proteger la identidad de Shiro y no atribuirle ninguna de sus revelaciones, la perspectiva de que De Vecchio enfrentara cadena perpetua superaba cualquier promesa que le habían hecho a Shiro. El 1 de noviembre del 2007, el juez desestimó todos los cargos contra De Vecchio a petición de los fiscales. El otro hijo de Scarpa, Greg Scarpa Jr., fue sentenciado a 40 años de prisión por extorsión, conspiración para cometer asesinato y otros cargos. Número 3. Scott Lee Kimball. Kimball nació en Boulder, Colorado, en 1966. Cuando tenía 10 años, su madre Barb se declaró lesbiana, lo que llevó al divorcio de sus padres. Su padre, Virgilio, abandonó el estado y se volvió a casar. Kimball se vio más afectado por el divorcio. En su adolescencia temprana tuvo su primer encuentro con la policía cuando llamaron a la policía a la casa, después de que disparó un arma por la ventana a las casas vecinas. Kimball y su hermano menor Brett se refugiaron en la casa móvil de su abuela. Un vecino suyo, Theodore Payton, se aprovechó de su situación. El abuso de Payton progresó desde que Kimball fotografiara al niño desnudo hasta atar a Kimball y violarlo, grabando el episodio en una película. Payton amenazó con matar a su padre que vivía en Montana si le contaba a alguien. Payton continuó abusando de Kimball cuando Kimball regresaba a Boulder los fines de semana, después de mudarse a Hamilton, Montana para asistir a la escuela secundaria y vivir con su padre y su hermano. El abuso terminó cuando Kimball tenía 23 años y se pegó un tiro en la cabeza en un intento de suicidio. La bala rebotó en su cráneo, pero la herida, que dejó una cicatriz visible en su frente, era tan grave que estuvo en estado crítico durante varios días. Un primo, Ed Code, comentó que Kimball salió cambiado de la experiencia, como si hubiera perdido la conciencia. Posteriormente, Kimball y varios otros niños a quienes Payton había abusado sexualmente lo denunciaron a la policía de Boulder. Payton fue arrestado, declarado culpable de 7 cargos de agresión sexual a un niño y encarcelado. Kimball continuó sintiendo un profundo sentimiento de vergüenza, menos hombre por ello, según una exnovia. Kimball escribió una carta al juez rogándole que sentenciara a Payton a una pena de prisión adicional, afirmando: «Él me ha negado mi derecho a una infancia normal, saludable e inocente, ha dañado mi vida para siempre». Cuando se le preguntó sobre el abuso y su efecto en Kimball en 2010, Payton dijo: «Eso fue hace mucho tiempo». Kimball ya había recurrido a los delitos no violentos, normalmente al fraude. A la edad de 22 años fue declarado culpable de emitir cheques sin fondo, su primer delito grave, esto en Montana. De regreso en Colorado, robaba casas. Montana también lo acusó a dirigir un negocio ilegal de equipamiento para la casa. Un breve primer matrimonio fracasó. En el 93 se casó con Larissa Hens y se mudó con ella a Spokane, Washington, donde tuvieron 2 hijos antes de divorciarse en el 97. Ella recuerda que los notificadores de procesos visitaban frecuentemente su casa, ya que Kimball realizaba estafas en la industria maderera, y aquellos que se asociaron con él y fueron engañados a menudo utilizaban medios legales para recuperar su dinero. Él siempre tenía una excusa, recuerda Hens. Nunca fue culpa suya. Entre las personas que Kimball fue víctima de sus planes se encontraban sus dentistas y los obispos de su iglesia. Su relación continuó durante otros 2 años después del divorcio y terminó cuando Hens lo acusó de violación. Kimball le dijo a la policía que estaba tratando de asegurar la custodia total de sus hijos y después de dar positivo a una prueba del detector de mentiras, no se presentaron cargos. Los fiscales también vieron el caso como complicado, ya que la pareja había continuado teniendo relaciones sexuales consensuales después del incidente. En el año siguiente, en el 2000, la violación de la libertad condicional por parte de Kimball por una condena anterior por fraude revocó su sentencia suspendida anterior y lo encarceló nuevamente en Montana. Un año después, se fugó de un centro de rehabilitación y robó un camión.
junto con la caja registradora de su empleador, una gasolinera, donde se encontraba en libertad laboral. Hens informó que poco después regresó a Spokane, donde irrumpió en su casa, la secuestró y la violó nuevamente. Ella presentó cargos y se emitió una orden de arresto. Scott Lee Kimball fue liberado de prisión para convertirse en informante pagado del FBI. Se casó con la madre desprevenida, una joven que supuestamente había asesinado, y pasó su luna de miel acampando y recorriendo todo terreno en un área donde estaba enterrado el cuerpo de su hija. Kimball también usó el alias Hannibal para hacerse amigo de la novia de un compañero de celda que desapareció, supuestamente asesinada por Kimball y enterrada en un remoto cañón de Utah. Kimball ha estado en prisión desde 2005 por cargos relacionados, pero nuevos detalles espeluznantes surgieron en una declaración jurada de arresto, publicada el martes en Boulder, Colorado. Los documentos judiciales acusan a Kimball de ser un asesino en serie, acusado de asesinar a 2 mujeres desaparecidas y a una tercera mujer, y su propio tío. Kimball, ya sentenciado a 48 años de prisión por cargos relacionados, se encuentra detenido bajo fianza de $2 millones. Será procesado por los nuevos cargos el jueves. Entre sus presuntas víctimas se encuentran su tío Terry Kimball, Jennifer Marcum, Casey McLeod y Leanne Emery. Las autoridades creen que los asesinatos tuvieron lugar entre agosto del 2003 y septiembre del 2004. La difícil situación de las familias que buscan a las mujeres desaparecidas y el lento ritmo de la investigación fueron el tema de un artículo de John Quiñones en 2020, el año pasado. Las familias también criticaron al FBI por no vigilar mejor a Kimball después de que fue liberado para trabajar como informante. Los padres de las mujeres muertas dicen que el arresto de Kimball tardó demasiado en llegar, pero están agradecidos de que finalmente haya sucedido. Estoy extasiado, dijo el padre de Casey, Rob McLeod, a ABC News. Feliz es la palabra equivocada, pero no se me ocurre otra. El padre de Jennifer Marcum, Robert, dijo que está contento de que Kimball finalmente haya sido acusado de los crímenes, y dice que hará el viaje de Illinois a Colorado para la lectura de cargos de Kimball. Aunque se espera que Kimball se declare culpable, Marcum dice que lo creerá cuando lo vea. Lo real llegará cuando sea declarado culpable de asesinato. Hasta entonces no me hago ilusiones, dijo Marcum. Este tipo ha engañado a la gente durante tantos años. Los restos de Marcum nunca han sido encontrados. Su padre espera que Kimball tenga algo que decir al respecto en el tribunal. Quiero saber si dirá algo que no sepamos, y realmente me gustaría saberlo, dijo. La extrañamos y la amamos mucho y estamos tan felices que es increíble. Kimball convenció a las autoridades para que lo dejaran salir de prisión en diciembre del 2002 para trabajar como informante en un complot de asesinato a sueldo que involucraba al ex compañero de celda Stephen Hennis y su novia Jennifer Marcum, la madre de 25 años de un niño de 4 años. Niño de 1 año. Unos meses más tarde, Marcum desapareció. Según la declaración jurada, otro ex compañero de celda, Bradley Gambling, dijo a la policía que Kimball le preguntó a Gambling si creía que se podían rastrear los implantes mamarios. Gambling se preguntó por qué alguien se preocuparía por los implantes mamarios cuando un cuerpo podía identificarse mediante las huellas dactilares o los dientes. A pesar de las repetidas búsquedas, los restos de Marcum nunca han sido encontrados. En agosto de 2003, Casey McLeod desapareció.